Y estamos aquí en nuestro primer bloque de entrevistas con el invitado de casa, alguien muy especial, el doctor Luis García. ¿Cómo está, doctor? Gracias. Muchas gracias por acompañarnos para tocar este interesante tema que creo que muchos en casita lo pueden estar sufriendo, lo que es gastritis. Y bueno, platíquenos, doctor, un poquito qué es la gastritis. Hola. Muchas gracias, doctora Anaí. Bueno, la gastritis es una enfermedad muy común, la cual probablemente varias personas que están en casa han sufrido o están sufriendo. Es una enfermedad que causa inflamación de la piel del estómago y es una enfermedad exageradamente común. Y poquito a poquito vamos a ir en este programa tratando de explicar cómo detectarlo, cómo sabemos si realmente tenemos gastritis y qué hacer si la tenemos. Agradezco, Luis, que aceptara la invitación y agradezco que te convirtiera ya Digestic como parte de este programa, parte ya del patrocinio de este programa, está participado por ustedes, pero ¿por qué no platicar de la parte donde los profesionales se involucran en un padecimiento que pareciera común? Y en la entrada de este programa hice un comentario valioso. Hablar de gastritis es hablar de algo muy común. Y hablábamos de que el patrón de conducta de parte de la sociedad es la autoprescripción. Hablaste que esta piel en la mucosa del intestino, del estómago, se irrita. Pero la gente recurrimos a algo que se encarga de menguar, de calmar las molestias, de calmar el dolor. Pero creo que existen muchos factores causales que llevan al individuo, obviamente mayormente conforme vamos avanzando en la edad, pero hablar de cuestiones causales de todo esto puede cambiar mucho la forma de tratar este padecimiento, Luis. Sí, es bien importante lo que comenta doctor Julio, y muchas gracias por la invitación. La gastritis, si bien es bien fácil ir a la farmacia y comprarse el clásico omeprazol o todos estos que acaban en sol, muchas veces tomar ese tipo de medicamentos pues va a menguar o va a bajar las molestias, pero de fondo pues no estamos tratando la causa principal del problema, como pueden ser infecciones por un bicho bien común que probablemente muchas personas han escuchado, que es el Helicobacter pylori, úlceras, incluso hasta tumores. Y pues muchas veces al estar tomando esos medicamentos de venta libre como el omeprazol, Riopan u otros, pues nada más estamos escondiendo y haciendo que se tarde más tiempo en encontrar un diagnóstico y dar un tratamiento pues adecuado. Y aquí en México, ¿cuál sería una de las principales causas de gastritis, doctor? La causa principal de gastritis es el Helicobacter y es una bacteria bien común. Se dice que actualmente 2/3 partes de la población mundial tienen esta bacteria y en México pues 60-70% de las personas podemos tener esta bacteria. Es más común en países en vías de desarrollo y es una bacteria que además de causar gastritis puede causar cáncer de estómago. Entonces es muy importante, si la tenemos, detectarla y tratarla a tiempo. ¿Y qué tan confiable es un estudio en sangre para ver Helicobacter pylori? Esa es una exagerada, muy buena pregunta, porque nos llegan a la consulta un montón de pacientes con ese tipo de pruebas y la verdad es que no es una buena prueba para el diagnóstico del Helicobacter. Es, digamos, como similar a las pruebas para el COVID. Nos hablan muchas veces de memoria, más que de una infección activa. Entonces esas pruebas muchas veces nos pueden decir que estuvimos expuestos al Helicobacter pylori, pero no nos aseguran que actualmente tenemos esa infección. Entonces actualmente no es una prueba adecuada para el diagnóstico de Helicobacter pylori. Y la prueba más confiable para marcarlo es toma de biopsia en un momento dado y llevar de la mano un tratamiento y corroborar, porque creo que esta prueba se hace tanto en sangre como en heces para poder hacer una diferencial, ¿cierto? Sí, tenemos digamos que 3 pruebas aceptadas. Una es la que se hace mediante endoscopía con toma de biopsias, en la cual pues un patólogo revisa esos pedacitos de carne que tomamos y ve al microscopio si tenemos esa bacteria. La principal ventaja de esta prueba es que la endoscopía no solamente nos va a decir si tenemos Helicobacter, sino que nos va a descartar otras causas como es cáncer, nos va a decir qué tan inflamado no está la piel del estómago, si tenemos úlceras o si tenemos nada más erosiones. Esa es como que la ventaja de la endoscopía. Y las otras 2 pruebas que también están aceptadas y que son buenas para el diagnóstico del Helicobacter son la prueba de urea en aliento, que es una prueba en la cual se le da una pastillita a la persona
y después sopla en un tubito y mide las cantidades de urea. Esta bacteria produce urea, entonces generalmente se elevan los niveles de urea si tenemos esta bacteria. Y la otra prueba busca el antígeno del Helicobacter en popó. Esas son pruebas buenas. Hablamos de gastritis, hablamos de factores causales de gastritis, pero al hablar de gastritis también hablamos de factores y de comportamientos de gastritis, y existen factores que condicionan gastritis de otro tipo. ¿Qué diferenciadores podemos hablar de gastritis en condiciones que puede haber reflujo y qué tipos de reflujo podemos encontrar en la gastritis? Ajá. Hablando de este otro tipo de gastritis o gastritis asociada a reflujo, pues hay una gastritis que comúnmente le dicen gastritis biliar. Esta principalmente le da a personas que ya les quitaron la vesícula. La vesícula es un reservorio de bilis, entonces generalmente la vesícula lo que hace es cuando comemos, capta como la cantidad de carbohidratos, de comida que tenemos y va como regulando la salida de bilis al intestino. Y cuando se quita la vesícula, pues esta regulación no ocurre. Todo el tiempo está saliendo bilis hacia el intestino y parte de esta bilis no se va hacia el intestino, sino que puede regresarse hacia el estómago y causar también gastritis. Entonces, ese es un tipo de gastritis diferente que puede haber, pero pues existen muchos tipos de gastritis, además de la que causa el Helicobacter pylori. Y también hablando de reflujo, es importante diferenciar ambas enfermedades, porque muchas personas nos llegan a veces diciendo que tienen gastritis, pero cuando les preguntamos sienten ardor en su pecho, que eso más bien es reflujo y no la típica gastritis, que es más bien dolor o molestias en lo que se le dice la boca del estómago o el epigastrio. Ese tipo de comportamientos y dolor, la gente de repente no sabe diferenciarlos. A veces describimos que en la punta que la boca del estómago, y creo que esa parte del dolor, digo, por eso uno de los criterios hasta en padecimientos cardiológicos y una confusión es que el mismo nervio que le da sensibilidad a nuestro esófago también corresponde anatómicamente a un área pericardíaca, ¿sí? Y obviamente hemos tenido pacientes que dicen e insisten y se tratan con medicamentos que les calman la molestia cuando sienten que corresponde a un dolor epigástrico y simulan un cuadro cardiovascular y pueden simular un comportamiento de algo que es anginoso, ¿sí? o cardíaco. Por eso es importante atenderlo de manera oportuna, pero sí importancia es determinar el origen de este padecimiento, Luis. Sí, porque la verdad, una de las causas de dolor de pecho, como bien comenta, es el reflujo. Pero es importante pues que no se esté tomando nada más el típico omeprazol, el Riopan, porque hay personas que han pensado que tienen reflujo y a la hora es un infarto, y ahí es donde viene el problema, es más delicado, es algo más grave. Entonces pues ahí la importancia pues también de no estarse automedicando y acudir a su médico. Nosotros pues vamos a poder determinar si realmente es un problema gástrico, un problema de reflujo, o si tenemos que derivarlos a otro especialista como un cardiólogo, neumólogo, entre otros. Y aparte de una endoscopía, ¿qué otra herramienta podemos tomar para hacer un diagnóstico de gastritis? Pues en sí, digamos que el diagnóstico de gastritis principalmente es un diagnóstico clínico. O sea, la mayoría de veces nosotros con que la persona vaya a la consulta, nos diga sus molestias, sus síntomas, podemos hacer en el 80% de los casos un diagnóstico y en ocasiones llegar a omitir una endoscopía, pero si no realmente, pues no hay otro instrumento que nos ayude tanto como una endoscopía. Hablar de pruebas de imagen como ultrasonido, tomografía, llegan a ayudarnos a descartar otras enfermedades como la pancreatitis o cáncer de páncreas, que en ocasiones también puede estar simulando una gastritis, pero como tal, hablando de gastritis, pues el mejor es la endoscopía. Existen protocolos en algunas partes del mundo por la incidencia, y hablo de la gente en Japón y en China, que lo tienen como parte de su protocolo. Me tocaba el abordaje en un hospital privado en donde la gente que venía de Japón, ¿sí? De alguna empresa de la industria automotriz, tenía como parte del protocolo que todos los que fueran mayores de 35 años de edad, ¿sí? Cada 2 años tenían de manera ordinaria la realización por su antecedente de cáncer, ¿sí? De páncreas que ellos tenían, y obviamente descartar. Tenían como evaluación primaria endoscopías cada 2 años, bianual, y la tomografía simple anual, contrastada bianual. Este tipo de protocolos entiendo que son características muy específicas en ciertos grupos o sociedades
con alta incidencia de cáncer, ese comportamiento, y a veces hablamos de la incidencia y el mal uso de la endoscopía de manera ordinaria, pero creo que ha venido a revolucionar el diagnóstico de todo esto. Vamos a ir a la sección de Piensa Saludable con Ruth y regresamos otra vez aquí para seguir platicando un poquito más a detalle cómo sería el protocolo de abordaje y por qué la endoscopía puede revolucionar un diagnóstico y tratar de manera oportuna un padecimiento. Continuamos, doctor América.